gracias. Bueno, buenas tardes. Es un honor, una alegría y un placer muy grande estar aquí con ustedes en estos 40 años y contarles la historia tan bacana que les voy a contar hoy. Esta es de las más bonitas, la del Mayo francés, porque es una historia de utopía, es una historia de la imaginación al poder. Resulta que en 1968, ahora que se cumplen los 40 años, ese es un año histórico de una cantidad de un voltaje impresionante, porque muchas cosas cambiaron para siempre en ese año. El año en su calendario histórico empieza con la ofensiva del Tet en Vietnam. El Tet es el año nuevo chino. Los vietnamitas tienen el zodiaco chino y tienen el conteo de instantes del Tao, de la lógica de los chinos. En el instante cósmico, donde cambiaba el animal del zodiaco, ellos plantean la ofensiva, una gigantesca ofensiva que llamarían Tet por el año nuevo. Esa ofensiva marca el comienzo de la derrota norteamericana en Vietnam. O sea, la guerra no solamente no era viable, sino que ahí empieza a perderse. Febrero de 1968. En abril de 1968 es asesinado Martin Luther King, y eso va a generar una oleada de protestas en Estados Unidos que se clasificó como una insurrección de la raza negra, porque él era el que había dicho que los fines y los medios no podían separarse, que no podían existir grandes ideales y ruines métodos. Él era el que había hablado de la no violencia y lo acababan de asesinar. Esto generó un nivel de protestas tan grandes que finalmente después de eso fue que montaron la ley de los derechos civiles para las comunidades negras en Estados Unidos, pero con eso pues terminaba una lucha muy grande, una lucha pacifista por cambiar y legalizar el mundo de las comunidades negras en los Estados Unidos. Eso se logró, pero el asesinato de Martin Luther King fue un punto muy doloroso de esa lucha. Después viene el Mayo francés, que es lo que les vamos a contar ahora. En junio va a ser asesinado Bobby Kennedy, el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Bobby Kennedy iba a parar la guerra del Vietnam. Era el último vínculo de credibilidad que había entre la sociedad americana y el sistema, entre la juventud y el sistema. Digamos, a él se le creía lo que iba a hacer y lo matan. Entonces, el mensaje es que esa sociedad estaba matando a sus reformadores y que el movimiento antiguerra no podía parar, porque no podía esperar que la sociedad se reformara desde ella misma. Eso va a hacer que el movimiento antiguerra ya pongan 1 millón de personas a Washington para parar la guerra del Vietnam. El asesinato de Bobby Kennedy rompe los vínculos entre la sociedad americana y la credibilidad con el sistema. Ahí, eso es lo que va a pasar con la muerte de Bobby Kennedy. En 1900, ya después, en agosto, el 20 de agosto, un experimento socialista por los socialistas para el socialismo, llamado la Primavera de Praga. Los checoslovacos, que son una sociedad muy sofisticada, un día llegan a la conclusión de que probablemente las situaciones después de la Segunda Guerra Mundial fueron muy brutales y probablemente les hubiera tocado al oeste como les tocó, pero que ellos eran un pueblo capaz de pensar el socialismo en otros términos. Entonces empezaron a pensar un socialismo chévere, un socialismo que se llamara un socialismo con rostro humano. Reformémoslo. Lo reformaban porque lo amaban. Entonces decían, mire, por ejemplo, que la prensa sea un órgano de difusión, que no sea la difusión del partido, sino que sea un órgano de opinión y de investigación. Eso sería chévere. Que la policía no sea un sistema de represión y de espionaje, sino que ayude a bajar los gatos de los árboles y a la señora y a los niños perdidos, que tenga una función cívica, ¿sí? Que el socialismo sea una construcción del pueblo checo, o sea, que la gente se haga cargo del proyecto, porque eso les llegó por arriba, por la imposición de Stalin en el 48. O sea, lo que ellos querían era coger en sus manos ese proceso y hacerlo checo. No querían romper el pacto de Varsovia, porque habían visto a los húngaros ser aplastados por los tanques en el 56 en Budapest. Sabían que eso podía pasar. Entonces no se querían meter con el pacto de Varsovia. Dicen, no le contamos a nadie, aquí a lo bien, entre checos, sí, pero lo hacemos. Y empezaron un cambio económico, no dejar de ser socialistas, pero sí tener un poco de comunicación con otras sociedades que no se podía por fuera del bloque socialista.
Ellos empezaron a hacer ese cambio y la gente empezó a creer realmente en eso. Eso era Alexander Dubček el que lo protagonizó. Y empezaron a creer en eso y lo hicieron durante un año. La gente que no estaba de acuerdo no era porque no creyera en el proyecto, sino porque temía muchísimo la reacción de los soviéticos. Así que el proyecto va andando y el pueblo checo tomó, porque de lo que se trata esta charla, tomó la utopía en sus manos. Y en un momento y por un instante crearon el mundo que ellos querían crear. Y cuando eso estaba funcionando súper bien para ellos, llegó una llamada anónima de un oficial húngaro que les decía: las tropas del Pacto de Varsovia van para allá. Eso se había acabado todo. Entonces Alexander Dubček dice: nos encontramos en la plaza de San Wenceslao, cuando suene el himno nacional todo habrá terminado. Ellos no podían inmolarse, no tenía sentido, hicieron una resistencia poética, empezaron a escribir en todas partes: Moscú, 1200 kilómetros de Praga, Lenin despierta, todos se han vuelto locos. Esta gente era resistente, antinazi, comunista, socialista, y les están echando los tanques. ¿Cómo lo iban a entender? Dubček había sido un resistente también. Entonces, ahí se frustra el experimento del socialismo con rostro humano, pero quien verdaderamente va a perder, aparte de la tragedia que le pasó a los checos, es la Unión Soviética, porque ese era el tiempo de las reformas y ellos no lo entendieron. Cuando ya la fueron a hacer ellos, eso ya estaba muy podrido. La idea del socialismo con rostro humano era que la gente no podía tener la disyuntiva de usted o piensa o come. Entonces, ¿cómo así que usted tiene todo el derecho a pensar lo que se le dé la gana sobre lo que se le dé la gana y a decirlo como quiera, junto con la libertad entera y absoluta de morirse de hambre? A todo eso tiene derecho. O yo le garantizo salud, vivienda, educación, todas las necesidades básicas, pero calladita la boca. Entonces ellos lo que tomaron fue las bases de la doctrina, pero en ninguna parte dice que a la gente hay que callarla para que coma. ¿Eso quién dijo? Ese es el modelo soviético que pasó en ese momento. Entonces dijo: no, pues, mire, pues muy bueno, me parece muy bien que los rusos piensen así, pero que nosotros somos checos, nosotros pensamos de otra manera. Entonces ellos lo que hicieron fue dar un enfoque propio que resolviera el problema. Básicamente lo que el 68 deja son preguntas, porque de esas preguntas todavía no tienen respuestas. ¿Cómo le hacemos para que la gente coma y piense a lo bien? Eso era el tema checo, ¿sí? Eso era lo que ellos querían, juntar lo mejor de los dos sistemas y que ninguno de los dos justificara la represión, ni la tortura, ni la falta de dignidad contra la gente. La historia de cómo los aplastaron, de cómo rompieron sus sueños y de cómo esta gente pasó 25 años esperando a que algo así pasara, está toda escrita en la obra de Milan Kundera. La manera como les quitaron sus oficios para degradarlos está escrita en La broma. Todo eso es Kundera, toda es la literatura de Kundera. Entonces, por ahí hay una gente muy dura. Ellos no tenían políticos, ellos lo que tenían era dramaturgos, escritores, pensadores. Sistema de partido único no genera políticos porque pues ahí no cambia nada. Entonces ellos dejan una pregunta en el aire en el siglo XXI, no la hemos podido contestar todavía. Y ahorita están cambiando tanto las cosas que hay que volvérsela a hacer, ¿sí? Porque el capitalismo parecía un absoluto y entonces mira tú que no. Entonces resulta que todavía ese temita no lo tenemos resuelto. Ese era el tema de la primavera de Praga, se llamaba así, la primavera de Praga. Un año después, un estudiante, Jan Polak, va a la plaza de San Wenceslao y se quema para protestar por lo que pasó. De ahí en adelante, ir a la tumba de Jan Polak se convirtió en el símbolo de la resistencia de la primavera de Praga. Y 25 años después, cuando Gorbachev empezó las reformas, Alexander Dubček sale de la cárcel, reúne a todo el pueblo en la plaza de San Wenceslao y les dice: ¿cómo le parece que esta mañana Gorbachev dijo por la radio que la perestroika es el socialismo con rostro humano? Ah, bueno, chévere, bonito así, pues 25 años aquí encanado para que el hombre se la pille, que la cosa era por ahí, ¿sí? Bueno, una generación entera murió ahí esperando los cambios que al fin algún día llegaron, pero ya la caída, o sea, ya la época de la revolución de terciopelo no es una reforma al socialismo, esa es la caída, porque la reforma era la que se podía haber hecho en el 68. O sea, hay un tiempo para cambiar y si no se cambia ahí, ya las cosas no se pueden modificar, sino que se caen.
Entonces, ese fue la primavera de Praga, eso es el 20 de agosto del 68. El último aniversario histórico del 68 sucede en México, en la UNAM, un movimiento entre el Instituto Politécnico Nacional, que eran estudiantes de bachillerato, y la Universidad Autónoma de México. Eso es un movimiento por la democratización de la universidad, es un movimiento estudiantil. Los movimientos estudiantiles son los protagonistas de esta historia, porque hay un momento en que se cree que la era, digamos, aparece una cosa que se llama la nueva izquierda, y es que se considera que la izquierda sindical se burocratizó y terminó reproduciendo aquellas estructuras frente a las cuales en un momento dado se había enfrentado. Entonces, que venía una nueva capa de la sociedad que era la encargada de pensar la sociedad, y esa capa eran los estudiantes. Todos los estudiantes adquieren como las vanguardias de las transformaciones de la sociedad, sobre todo a nivel del pensamiento. Y esto es particularmente activo en Europa y en Estados Unidos, porque las universidades empiezan a convertirse por primera vez en un fenómeno de masas y no en un fenómeno de élite, porque las sociedades empiezan a tener unos crecimientos económicos enormes, y eso hace que el nivel universitario suba, porque vaya integrando un montón de gente que antes no tenía acceso a la universidad. Cuando hay mucha gente en la universidad, hay mucha gente pensando, mucha gente reflexionando. Eso es absolutamente valioso para una sociedad. Entonces, ese pensamiento genera una cantidad de transformaciones, y los movimientos universitarios están dándose por todo el mundo. Se están dando desde México, se están dando en Argentina, se están dando en Indonesia, se están dando en Corea, se están dando en Japón, se están dando en Estados Unidos, en Berkeley, cuando empieza la revuelta de Berkeley, se están dando en Francia, en la de Antioquia, en la Nacional, en todas, la del Valle, todo. Es la época del movimiento estudiantil. Entonces, eso recorre el mundo entero. Entonces, dentro del mismo orden de ideas estamos en México a lo bien. Y ellos empiezan a hacer 3 meses de movilizaciones culturales, de marchas, pero sobre todo de peñas, y era una reflexión sobre la sociedad mexicana, sobre todo esa cantidad, además con esa intelectualidad y con esa cultura tan impresionante que ellos tienen. Y después de 3 meses de movilizaciones, faltando 2 semanas antes de las elecciones, el 2 de octubre, hay una convocatoria gigantesca en la plaza, en Tlatelolco. Y cuando la gente se reúne en Tlatelolco, los pelados de la UNAM, es que los pelados de la UNAM tienen 14 y 13 años, son pelados de bachillerato, los pelados del Politécnico, y la gente de la UNAM se reúnen y el ejército los va a rodear y los va a matar. Y les empezó a disparar a la señal de una bengala, murieron más de 3.000 personas, y nunca se sabe exactamente, no hay detenidos por eso, y se quebró la credibilidad en el PRI. O sea, el PRI caería mucho tiempo después, pero lo que rompió la cohesión y la capacidad de credibilidad que tenía el PRI entre el pueblo mexicano fue la matanza de Tlatelolco. En ese momento, Octavio Paz y Carlos Fuentes renuncian a sus respectivas embajadas porque dicen que ellos no pueden ser los representantes de un gobierno que asesina a sus estudiantes. Inmediatamente dejan la embajada tirada, y a las 2 semanas vienen las Olimpiadas, casi que las cancelan, pero finalmente las van a hacer. Lo que va a sepultarlo de Tlatelolco es el Mundial de México del 70, como es el más emblemático de todos los de la historia. De ahí para adelante no se volvió a hablar de eso. Se preguntarán ustedes por qué no había nadie de Tlatelolco, o no tanto como debería, una cosa de estas. Después eso queda detrás del Mundial de Pelé, o sea, el Mundial más grande de la historia, y eso va a suceder en el 70. Entonces, y México de ahí para adelante que se pega una subida impresionante, y ese capítulo queda congelado en el tiempo. Ese capítulo sigue siendo crítico hoy día. 40 años después, la sociedad mexicana todavía se pregunta y todavía se enfrenta al fantasma de lo que pasó en Tlatelolco, de por qué los mataron. Esto era una manifestación perfectamente pacífica, era un movimiento como se está dando en todas partes del mundo por las universidades. En los Estados Unidos se está dando el movimiento para parar la guerra del Vietnam, y ese movimiento empieza en las universidades, porque empieza por los debates. Como la prensa no parecía dar una información que aclarara qué estaban haciendo allá, en las universidades empiezan a invitar detractores e invitar defensores de la guerra del Vietnam para que pudieran intercalarse y que la gente se formara un criterio propio. Así va a empezar el movimiento antiguerra.
Y los que van a hablar, muchos van a ser veteranos que vienen de la guerra del Vietnam. Eso empieza en Berkeley y después en todas las universidades va a haber un capítulo del movimiento antiguerra y de los estudiantes por una sociedad democrática. Entonces, están pasando muchas cosas. En el 68 los alemanes, los peladitos alemanes, se van de vacaciones por primera vez después de mucho tiempo de hambre. Alemania después de la Segunda Guerra Mundial queda arrasada. Después de mucho tiempo de hambre hay plata para vacaciones. Y los pelados se van para Francia de vacaciones y llegan horrorizados y dicen, nos acaban de decir una cosa terrible, pero no sabemos si es cierto. Nos dijeron que pasó un holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Nadie en Alemania volvió a hablar de eso. El silencio en la historia es lo más peligroso. Nadie volvió a hablar de eso. Reconstruyeron Alemania las mujeres y los niños solitas, ladrillo por ladrillo, pero nadie volvió a hablar de eso. Como nadie volvió a hablar de eso, los pelados no lo supieron. Cuando van y los franceses, hijos de la gente de la resistencia, les cuentan lo que pasó, llegan a la casa aterrados y le dicen, papá, ¿usted qué estaba haciendo durante la guerra? Cuénteme su asignatura, cuénteme su unidad, cuénteme dónde estaba, porque con lo que usted hizo yo tengo que vivir. Y con eso no vive nadie. Yo necesito saber de qué somos responsables aquí. Ese es el 68 alemán. La confrontación de los hijos de los nazis, mirándolos a los ojos y diciendo, respóndame a mí por lo que está diciendo la historia que ustedes hicieron. No hay juez más tenaz que ese en la vida, que son los hijos diciendo, bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Y por qué nadie me dijo nada de esto? Ese es el 68 alemán. Entonces el 68 es un año, digamos, cósmico, si ustedes lo quieren, político en grado sumo, pero es un año en donde se establecen hitos muy importantes en lo que va a ser el pensamiento. Entonces, este es el marco. Ahora, para poder entender el Mayo francés, hay que entender un episodio anterior, que es la Guerra de Independencia de Argelia. Resulta que los argelinos están en un proceso de descolonización, se van a liberar de Francia, fueron 100 años colonia de Francia. En la Primera Guerra Mundial metieron a los africanos a pelear en las guerras europeas, prometiéndoles autonomía. Y después no les dieron la autonomía, les faltonearon la palabra. Entonces ya la hicieron en la primera. Y luego los convocan a la Segunda Guerra Mundial. Entonces los africanos se miran y dicen, estos manes no la van a volver a hacer. Pero Peri verá, nosotros lo que vamos a decir, vamos a pelear a Europa, pero a pillarnos como pelean ellos. ¿Por qué después de que se acabe la guerra, el amo blanco se va? Pero no solamente se va de Uganda, ni de Tanzania, se va de África. Y se va porque a nosotros nos da lo mismo quién gane en esa guerra. Una guerra europea no beneficia en nada a los africanos, que si ganan los alemanes, que si ganan los belgas, porque inclusive los que son buenos en las guerras europeas como colonialistas son unos horrorosos. Los belgas hicieron del Congo un horror, y ellos tantitinos con sus papitas, ¿sí? Y hay que ver cómo volvieron el Congo. Entonces, o sea, la mano de los europeos en África es funesta. Entonces los africanos empiezan a pensar, el amo blanco se va y nosotros vamos a pelear para preparar la descolonización. Por eso, poco tiempo después de terminada la Segunda Guerra Mundial, empieza la descolonización en África. Entonces, esto ya es un hecho, pero empieza en el mundo entero, también en Indochina, también con Ho Chi Minh. Cuando Ho Chi Minh se va y él se monta en un barco y se va para Europa y empieza a mirar que hay pobres franceses, hay vaciados franceses, hay vaciados belgas, hay vaciados ingleses, hay vaciados alemanes, o sea que hay vaciados, o sea que la cosa de la nacionalidad, hay una cosa más allá que son los vaciados de la tierra. Entonces, y empieza a entender el colonialismo en su conjunto y empieza a decir, esta gente tiene que ir de aquí. Entonces empieza la descolonización. En Indochina, Ho Chi Minh va a hacer una batalla, que es la batalla de Dien Bien Phu, tan tenaz que los franceses van a quedar enterrados en el barro y le van a tener que pedir ayuda a los gringos para sacarlos del barro. Entonces cuando los gringos dicen, pero tú dime nomás, pero qué falta de confianza, yo con mucho gusto. Ellos necesitaban meterse en Indochina para desarrollar la política de contención. Entonces les dan semejante papaya. Y por el otro lado, el gobernante Giap también les pide que lo apoyen. Diem. Entonces, Nguyen Diem. Entonces ellos se meten allá.
los franceses salen estrepitosamente derrotados de Dien Bien Phu, pero mejor dicho, vueltos nada. Y Giap es el que lidera la batalla. De ahí queda clarísimo que ya no hay caso con el colonialismo, que la era de los imperios coloniales llega a su fin. Entonces, cuando empieza la independencia de Argelia, Francia considera que la Argelia es suya, suya de ella, y ellos decían la Argelie, c'est la France. Argelia es francesa, la Argelia es francesa. A ellos les parecía que eso era como un prendedorcito de ellos, lo más de titino. Entonces resulta que ahí había gente que había vivido 100 años, franceses, que habían vivido 100 años en Argelia, que algunos ni conocían París. A estos los vamos a llamar pies negros. Son los franceses argelinos, pieds noirs, que no conocen realmente otro mundo distinto del mundo de Argelia. Esta gente no se va a dejar sacar así de fácil, porque cuando termine eso se van con una mano adelante y la otra atrás. Entonces, empieza la independencia de Argelia, la guerra por la independencia, y Francia los va a aplastar con todo, pero con todo lo hierro. Eso les van a mandar los paracaidistas, los van a torturar con sopletes. Hay una película que se llama La batalla de Argel, de Gino Pontecorvo, que muestra cómo era la cosa con los argelinos. Entonces, cuando empiezan a reprimir a los argelinos de esa manera, los franceses, el pueblo francés empieza a pensar lo siguiente: un momentico, es que imagínense que Francia fue el que se inventó la Revolución Francesa, el que se inventó la autodeterminación de los pueblos, el derecho de los pueblos a la libertad, la soberanía popular como criterio de gobierno. ¿Qué hace echándole soplete a los argelinos por querer hacer aquello que los franceses le han dicho que es un derecho de todos los pueblos? Entonces los franceses empiezan a decir: momentico, ¿aquí qué es lo que está pasando? Y ahí, digamos, ante esto, por el otro lado, se había dicho que no se podía reclutar estudiantes universitarios, porque eso es ilegal, eso es contra las reglas del juego, porque la gente que tiene acceso a la educación, ese proceso no se puede interrumpir. Usted ni siquiera sabe si vuelve de allá o qué. Y esto era una guerra a bombazo limpio, bombazo en cafeterías como las de ahora, pero de 40 años que antes no se veían así, pero así, como la de Islamabad, como ese bombazo, para todos lados. Entonces, es una guerra que nadie vuelve de ahí. Entonces empezaron a reclutar a los estudiantes universitarios en París, en las universidades francesas, para llevárselos a pelear una guerra que ya sabemos que está perdida, porque ya se perdió en Indochina. Al perder la guerra en Indochina, con la batalla de Dien Bien Phu, se acaba el ejército colonial de los franceses, la gente de la legión y los coloniales. Entonces ahora lo que cogen es conscriptos, van a reclutar gente de las universidades para llevársela a una guerra de esas, cuando habíamos dicho que eso no se hacía. Entonces los estudiantes empiezan a manifestarse contra el reclutamiento de las tropas en Argelia. Entonces Jean-Paul Sartre va a sacar un manifiesto que se llama el Manifiesto de los 121, y está firmado por 121 intelectuales que eran Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, bueno, los duros, toda la dureza de la intelectualidad de Francia. Y ese documento invitaba a la desobediencia de ir a pelear a Argelia. El que esté en Francia, que no acepte el reclutamiento; el que esté en Argelia, que no acepte órdenes de combate. Una llamada a la desobediencia. Pero entonces, bueno, ellos pueden hacer eso, pero es que resulta que hubo un nivel de oposición ahí que no tiene antecedentes. Muchos franceses se fueron a Argelia a ayudar a los argelinos contra los propios franceses, o sea, contra el colonialismo. Eso se llama la Regency, ¿sí? Y la Regency era todo un operativo, porque un argelino, una mujer o un hombre vestido de chalaba, que es el trate de ellos, le pegaban la super raqueta. Un francés pasaba por todos lados, entonces ellos pasaban los documentos, pasaban todo lo que no podía pasar un árabe. Entonces, la red de Janssen organizan, ayudan con los argelinos, la resistencia de los argelinos para buscar su independencia. Además, porque ellos tenían todo, digamos, era una independencia a la que ellos tenían todo el derecho, y los otros a no dejarlos. Entonces, ustedes tienen el derecho a hacer esto. Cuando un pueblo tiene una voluntad clara y única de independizarse, esa guerra está perdida. Aunque se demore, esa guerra está perdida, porque esta gente ya la tenía clara, que hasta ahí les había llegado el cuento a los franceses con ellos. Entonces, las redes Janssen van a ser llamadas a juicio en Francia por traición a la patria, que llaman.
Entonces las redes Janssen dijeron, nosotros desobedecimos, sí, como desobedecieron Danton, Robespierre y Marat, la orden de los absolutistas, del rey absoluto, de plegarnos a su voluntad. Nosotros desobedecimos, sí, como De Gaulle desobedeció a los nazis en la orden de plegarse al Tercer Reich. Nosotros desobedecimos como franceses, desobedecimos como la sociedad que nos ha enseñado que las leyes, si son lesionantes, no se pueden obedecer así. ¿Cómo sería de tenaz el juicio de la red Janssen? Que en lugar de condenar a esta gente por traición a la patria, cae el gobierno francés. Es el gobierno el que cae, porque empiezan a pisarse desde la base. Entonces, en ese momento llaman a papá de Gaulle. Papá de Gaulle siempre lo salvaba de todas, es un superhéroe. Sabrán ustedes que el aeropuerto de Francia se llama así, ¿no? Charles de Gaulle. Entonces el hombre siempre tenía una cantaleta que era: lo recuerdo que lo salvé de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Sí, papá, pero hágale. Entonces siempre, porque el hombre subía pero con cantaleta. Entonces el hombre llegó y les echó el cuento, y él sabe que en algún momento esa independencia es inevitable. Y empieza, además, porque el otro tema que hizo también el escándalo de la red Janssen es que la tortura se avaló como un método de los paracaidistas en Argelia. Y un día se les fue un estudiante de estos franceses que estaban por allá y lo quebraron. Pues no lo quebraron, pero lo torturaron, y ahí quedó claro que eso era un sistema programado del gobierno en Argelia. Y eso sí fue imperdonable, porque pues imagínense, si es que estamos hablando de un país que se inventó el cuento de los derechos humanos, el derecho a la dignidad y el derecho a la integridad física, se lo inventaron ellos, lo escribieron ellos. Usted, pues, si se inventó ese rollo, no puede andar torturando a la gente, porque quiere ser libre, ¿cómo le parece? Entonces, en ese momento se arma un escándalo muy tenaz, y cuando De Gaulle empieza a hacer acercamientos para buscar una salida de la independencia de Argelia, porque sabe que toca hacerlo, en ese momento los paracaidistas franceses en Argelia hacen un golpe de Estado. O sea, esta guerra se lleva en dos frentes, en París y en Argelia. Cuando hacen el golpe de Estado, De Gaulle lleva a un plebiscito que decía que aquellos que apoyaran la independencia, que lo apoyaran a él, votaran, y el plebiscito lo apoyó por 90%, lo que va a dar lugar a que los paracaidistas queden fuera de base y Argelia se haga independiente. Pero no es que les dieron la independencia, los argelinos se la ganaron, pero eso, digamos, así es la manera como esto se va a ya cristalizar, porque en ese momento se dan cuenta que no hay nada que hacer, y además había habido contactos entre las dos sociedades y todo por la independencia de Argelia. Entonces De Gaulle queda en el poder a partir de ahí. Luego se retira, el cada ratico se retira y cada ratico vuelve, como una especie de superhéroe, cada ratico volvía, pero el tipo va a ser una figura muy importante. Ahí en Argelia pasa una cosa, resulta que está surgiendo esto que yo les llamo la nueva izquierda. La nueva izquierda critica viejas posturas autoritarias que no deberían ser parte de la izquierda. Pues esto es un relato muy político. Entonces resulta que en el estalinismo, si usted no era el líder de un movimiento, lo saboteaba, porque o usted lo lideraba o eso no podía ser. Entonces, cuando sabotean la guerra por la independencia de Argelia, pues se ponen del lado de los colonialistas, ¿sí ve? Y usted no se puede poner del lado de los colonialistas, pues si usted es de izquierda, eso le queda más feo. Entonces, esa izquierda se debilita tanto, la llegan a llamar la izquierda exquisita, tanto que casi desaparece. De ahí sale una capa de gente que se llama la nueva izquierda. Esos pelados que salen de ahí son los que van a ser el Mayo francés, ¿sí? Esa nueva izquierda tiene otros íconos, como el Che Guevara, como Ho Chi Minh, porque está emparentada con el tercer mundo, porque empiezan a cuestionar el colonialismo, como qué derecho tiene un pueblo a oprimir a otros pensando que su cultura es mejor que la del resto. Entonces empieza a cuestionarse lo que los europeos pensaban que era civilización, ahora lo llaman, es colonialismo. Entonces ahí empieza una nueva forma de pensamiento. Ellos están pensando en el tercer mundo, y ese es como el marco político. Pero también hay una revolución sexual en esta época, y hay una revolución sexual que tiene una base fundamental, sin la cual no hay dilema, ni debate, ni nada: la píldora.
Sin la píldora, sin el derecho a la libre opción de la maternidad, no existe debate, porque con 8 hijos, ¿quién se pone a pensar en lo abstracto de la realidad? Con uno que tenga gripa. Me ha dicho, con 8 hijos no hay debate, ¿me entienden? Ni con 10, pero ¿cómo? ¿Pero a qué horas? ¿Sí? Mientras lo logra llamar todos al tiempo, Juan, Pedro, Jorge, ¿sí? No hay debate. Entonces usted tiene que escoger cuándo, cómo, con quién, dónde, sí, y si no, no hay debate. Entonces la píldora anticonceptiva hace posible la revolución sexual. Y la revolución sexual es todo un cuestionamiento que en el caso de los Estados Unidos cuestiona todo el puritanismo de una sociedad que tiene una carga moralista muy fuerte. En el caso de los ingleses cuestiona la era victoriana. ¿No? ¿Ustedes no han visto en las películas cómo estaban los ingleses en el siglo XIX? Hasta aquí, vea. Entonces, la era de la minifalda, venga, destapémonos a ver cómo nos va. Entonces, hay una novela que se llama El amante de Lady Chatterley, que estuvo 40 años prohibida por obscenidad ella. Un día un juez le levanta la sanción, la novela sale en 250.000 ejemplares a la calle, se venden en 2 semanas y empieza la revolución sexual en Inglaterra. La revolución sexual en Francia va a empezar en las universidades. Y empieza porque en la Universidad de Antoine pusieron una torre para evitar que los chicos se pasaran al dormitorio de las chicas. Entonces los estudiantes se pusieron a pensar, bueno, y eso, por ejemplo, ¿a quién le importa? ¿De quién es el problema? Por ejemplo. Entonces dicen, tumbaron la torre, pues eso no tiene sentido. Y el argumento es el siguiente, dice, mire, si yo soy un ser libre, si yo soy un ser políticamente libre, como nos dicen que son las personas en esta sociedad, entonces tengo que mandar sobre lo más inmediato que yo tengo, que es el mero pellejo mío. ¿Qué hago yo mandando sobre lo abstracto de las plataformas jurídicas si sobre mi cuerpo no mando yo? Si no es que ahí es donde habito, ahí es donde me toca saber yo qué hago y qué no hago. Entonces, si yo no mando sobre mi cuerpo, todo lo demás es carreta, todo lo demás es abstracción, ¿sí? Entonces, la decisión de si los chicos se pasan al dormitorio de las chicas, no es de la universidad, no es de la familia, no es de la sociedad, no es de la tía, no es de la iglesia, sino del portador directo, o sea, yo y mi pellejo. ¿Sí? Entonces, pues yo veré, yo veré. Entonces quitan la torre. Había una película en otra época que se llamaba Paper Chase, donde ellos estudiaban, horrible, eso no alcanzaban ni a conversar. Una cosa es que usted esté tan clavado estudiando tanto que no pueda ir al dormitorio de las peladas, que no tenga tiempo, ¿sí? Y otra que no pueda, eso es distinto, eso sí es distinto. Otra que no pueda, si yo veré, si no estudio para mañana, pero a mí no me venga usted a montar esa película. Entonces acabaron con eso y empezó una cosa que se llama por el derecho a los dormitorios mixtos. Bueno, entonces el rector de la Universidad de Antoine dijo, bueno, que se pasen, qué caray. Y no pasó nada en Antoine. O sea, simplemente empezaron a hacer los dormitorios mixtos en los campus universitarios. No hay problema. Después en la Universidad de Nanterre fueron a hacer lo mismo con las mismas condiciones. Y resulta que la universidad militarizó el campus, la universidad expulsó a los dirigentes, cerró el semestre, ¿sí? y les canceló el semestre por el mismo derecho a los dormitorios mixtos. ¿Y aquí qué fue? Óyeme, pero mira tú, si yo apenas te estaba haciendo un comentario que entre otras cosas no tiene que ver contigo, sino conmigo, no más. Bueno, no, se le fueron las luces. Entonces, uy, aquí fue, ¿qué fue? Ole? Pero mire que en Antoine no pasó nada. Ustedes han oído hablar de los huérfanos de Antoine, nada. ¿Qué pasó con los? Nada, todo el mundo tenía la píldora y se fresqueó con eso y ya, todo bien, ¿sí? Pero entonces en Nanterre la cosa se pone muy seria. Pero en Nanterre había un tipo que se llamaba Daniel Cohn-Bendit, le decían Daniel, después va a ser conocido como Daniel el Rojo. Entonces Daniel él es franco-alemán y después él se va a ir para la Universidad de la Sorbona con la gente del comité organizador que empezó el derecho a los dormitorios mixtos en Nanterre.
Cuando llega a la Sorbona, los de la Sorbona dicen, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó en Nanterre? Oye, que eso se ve terrible, pero no entendemos. Y entonces les contó. Entonces la Universidad de la Sorbona empieza a solidarizarse con la Universidad de Nanterre y empieza a llenar las paredes de grafitis. Y los grafitis decían, sed realistas, pedid lo imposible, la imaginación al poder. En una sociedad donde no hay aventuras, la única aventura es cambiar la sociedad. Profesores, nos estáis haciendo viejos. Entonces empiezan a hacer una cantidad de consignas y las empiezan a poner en todas las paredes, en las aulas, en las paredes de la universidad, y la Universidad de Nanterre entra en ese momento en huelga en apoyo a la Universidad de la Sorbona, entra en huelga en apoyo a Nanterre. Y resulta que en el momento, eso queda en el barrio latino, y el barrio latino estaba en ese momento lleno de adoquines, las calles eran adoquinadas. Entonces, para evitar que la policía saque de la universidad la gente de la Sorbona, la gente del barrio latino empieza a protegerlos para que no. Entonces el barrio latino se une a la huelga de la Sorbona para que no entren a sacar a los estudiantes de allá. Pero hasta ahí sigue siendo un tema universitario. De pronto se van a unir a ellos los obreros, los la gente de la Renault, esos son 10 millones de personas. Cuando la Renault apoya la huelga de los estudiantes en París, esto se vuelve un problema nacional. Deja de ser un problema universitario estrictamente de París y se vuelve un problema francés. Ellos no pueden parar ni la radio ni las comunicaciones, eso digamos, ni los transportes, eso no se puede parar. Entonces la gente podía ir y venir de París y escuchar por la radio qué era lo que estaba pasando. Entonces esto es el derecho al soye, o sea, lo que va a pasar en ese momento en la Sorbona es un proceso de reflexión sobre el rumbo de una sociedad. Es la utopía en el sentido de usted poder parar y mirar para dónde va y pensar en un mundo mejor. Normalmente uno vive en un mundo infinitamente distinto al mundo en el que uno realmente quisiera vivir. Lo acepta por principio de realidad, pero no es lo que uno hubiera querido. Pero si por un instante, por un minuto, por un tiempo en la historia, usted llega a vivir exactamente en el mundo en el que usted hubiera querido vivir, ese es el sabor de la utopía. Eso es una cosa absolutamente impresionante y no se olvida jamás. Cambian las eras de la historia, puede que sean segundos, pero cambian las eras de la historia cuando eso sucede, porque usted no se repone jamás de haberse asomado al filo de de los sueños suyos. Eso es alucinante. Entonces, eso fue lo que pasó en el 68 en París. Ellos se acercaron a la imaginación, al poder. Ellos se tomaron en sus manos la sociedad francesa y la obligaron a reflexionar y a pensar qué iban a hacer ellos, qué tipo de sociedad querían, cómo iban a hacer un horror como lo que hicieron en Argelia, porque este es un tiempo en que los franceses pisotearon el discurso de la libertad y de los derechos humanos en Argelia. Los gringos pisotearon el discurso de la libertad en Vietnam y los soviéticos pisotearon el discurso de socialismo en Praga. Entonces, aquellos que habían inventado los discursos que habían animado el ritmo de la historia, lo estaban traicionando. O sea, había mucha cosita que pensar. Entonces se ponen a pensar. Daniel Cohn-Bendit hablaba del tercer mundo no como algo que pasaba en África, sino en las afueras, alrededor de París. Hay una cosa que es el casco urbano y hay otra cosa que son todos los suburbios, lo que queda alrededor. Eso se llama la banlieue. Ahí viven los emigrantes. Entonces él decía, el tercer mundo comienza en la banlieue. Eso no hay que irse uno para el África, está aquí nomás. Coge el metro y se baja en la banlieue, ahí ya queda África. Entonces empiezan a mirar a los africanos y empiezan a mirar a los argelinos con una idea totalmente distinta. Empiezan a mirarlos como iguales, empiezan a mirar los otros pueblos como pueblos que tienen el mismo derecho que ellos tienen a la historia. Nos ponemos de moda los latinoamericanos, es el tiempo de Cortázar, es el tiempo de Rayuela. Entonces es el tiempo en el cual también nuestras historias son escuchadas allá, ¿sí? Entonces hay un pensamiento sobre el mundo que se está generando en el Mayo francés y esto, digamos, se muestran en las barricadas, pero ahí se está generando utopía. En el 68 hubo en ese periodo de tiempo una serie de utopías. Una fue el Mayo francés, otra es la Primavera de Praga, otra es el Festival de Woodstock,
en 1969, que buscaba un proyecto histórico utópico en el cual la gente pudiera vivir como quisiera vivir. La idea era no imponerle a nadie criterios sobre su vida, sino aceptar la diferencia del otro. O sea, básicamente todo esto es un proceso de ampliación del concepto de libertad. Es un proceso de ampliación de los derechos de la gente, y es un proceso en el cual se cuestiona, digamos, lo autoritario de la educación, en una educación que era tradicionalmente muy, muy autoritaria. Entonces empiezan a hablar de autogestión, o sea, de cooperación en pensus entre los estudiantes. Eso va a ser porque antes se decía que las leyes de educación no se preguntaban con los estudiantes, como las leyes de cacería tampoco se consultaban con los conejos. Entonces aquí hay un movimiento pedagógico en el mundo entero también, que arrancó desde la época de Summerhill en Inglaterra, pero que va a ser muy fuerte en Berkeley, en la revuelta de Berkeley, que era el derecho a disentir, a hablar en el aula, porque los profesores eran estos dioses. O sea, se empieza a cuestionar eso de que el profesor todo lo sabe y el alumno todo lo ignora, y el profesor le levanta la tapa de los sesos, se la llena y luego tiene que imprimir a ver qué tanto se parece a lo que le dijo. Entonces, un momentico, la educación es un proceso interactivo, usted aprende de mí, yo aprendo de usted. Sí, y aquí lo podemos hacer juntos. Entonces se cuestiona la verticalidad en la educación, sobre todo porque con estos monstruos filósofos del siglo XX, hacerle una pregunta al señor de eso requería una antesala de 4 días de aquí a que le resolviera, si ya la había podido contestar usted con tanta escama. Entonces, no, yo necesito alzar la mano y decirle, oiga, mire, ¿qué opina Heidegger de? ¿Sí? Entonces, ese sistema de dioses magistrales infalibles es el que se va a cuestionar en el Mayo francés, y es el que se cuestiona en los movimientos universitarios, y es el derecho. Por eso de ahí va a salir una universidad experimental que se va a llamar París 6, que es un experimento que ellos van a hacer. Entonces esta gente ya está en un nivel de movimiento que no, digamos, va pasando todo el mes, y hay un momento en que no se sabe ya para dónde más coger. O sea, hay una película de Louis Malle que la protagoniza Michel Piccoli, que se llama Milou en primavera, Milou au printemps, o Locuras de primavera, la tradujeron acá cuando la dieron. Es una historia de una familia campesina tradicional que vivía en las afueras, en la campiña francesa, y de golpe llegan 2 estudiantes, una pareja, una gringa y un francés, que vienen de París, de las barricadas, y empiezan a contarle a la familia lo que está pasando en París. Y con el solo relato, la familia empieza como a desordenarse, y empieza como a empelotarse, y empieza como a trabarse, y empieza como a desordenarse, como a espelucarse. Y cuando ya están todos loquísimos, de pronto llegan unos cazadores que dicen que los estudiantes van a ir por ellos y los van a sacar de sus casas y que los van a agredir, y les empiezan a meter un viaje de paranoia ahí, todo raro. Esta gente no sabe qué hacer, y se van para el monte, literalmente un montecito que había afuera de la casa, y se quedan ahí parados, y ora. Entonces dice Michel Piccoli, vea, ¿sabe qué? En estos casos se usa virar a la derecha. Y eso fue lo que hicieron, viraron a la derecha un poco, porque decían, mire, es que usted puede sacar toda la pasta dental de un tubo, pero vuelvan a meter. O sea, una vez que usted tiene un reguero de estos, usted, por ejemplo, ¿cómo qué hace con eso? ¿Sí? O sea, esto era un soye, era un proyecto antiautoritario, por definición. Si usted con un proyecto antiautoritario se llega a tomar el poder, entonces ¿qué hace ahí? ¿No es que el proyecto es antiautoritario? ¿No ve? O sea, la idea era no tomarse el poder. Entonces esto se va volviendo una cosa muy tenaz. A los obreros les van a subir los sueldos, y los obreros dicen, nosotros comemos suficientes papas fritas, pero además el índice de inflación se traga el aumento antes de que nos lo pongan en la calle. Pero además no se trata de eso, se trata de ir al cine, de tener tiempo para estar con la familia, de pasarla bueno, del soye. ¿Usted cómo puede manejar un conflicto que tiene como propuesta el soye? ¿Eso con qué se come? ¿Eso qué es? ¿Eso qué llaman? ¿Ve? Si los obreros no quieren billete, cuando una cosa no es de billete es gravísima, porque entonces ¿de qué es? ¿Cómo llaman? ¿Qué le hacemos?
Entonces estaban en un despiste, la cosa más impresionante, no podía llegar el turismo, no aterrizaban los aviones, eso estaba completamente bloqueada París en esa época. Y entonces decían, bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces llamaron a Papá de Gaulle, había solucionado la crisis argelina, y Papá de Gaulle se había ido ese se retiraba para que lo llamaran otra vez, entonces lo volvieron, lo llamaron. Papá de Gaulle, mire que ¿qué hacemos? Me dice, le recuerdo que yo lo salvé, ¡ay sí! Pero a ver, haga alguna vaina porque esto está muy tenaz. Entonces el hombre dice, bueno, a ver, ¿qué hago? De Gaulle era un tipo de armas tomar, o sea, De Gaulle era un tipo capaz de hacer unas cosas muy, muy fuertes también. Durante la guerra de Argelia, si en un momento dado se presentaba un enfrentamiento militar entre los franceses argelinos y los franceses continentales, él estaba, si se llegaban a echar bala, entre otras cosas porque como Francia durante la Segunda Guerra Mundial se dividió, una parte colaboró con los alemanes, que fue la Francia de Vichy, y otra parte fue la Francia de la Resistencia que organizó De Gaulle. La gente que estuvo en la Francia ocupada, que colaboró con los alemanes, se fue para Argelia, terminada la guerra, porque no podía vivir ya en París ni en Francia. Esa gente, si se pierde la guerra de Argelia, tenía que regresar a París con una mano adelante y la otra atrás, y con el escarnio de haber sido colaboracionistas durante la invasión nazi. Eso era una cosa muy difícil de manejar. Entonces, De Gaulle dice, si se llegan a dar bala aquí, los paracaidistas argelinos, franceses argelinos, con las tropas francesas, eso es una guerra civil, eso no se puede manejar, y menos cuando todo el norte del África, lo que llamamos Magreb, que es todo el norte del África, que fue colonización francesa, estaba en proceso de descolonización. Entonces le dice a los ingleses, oiga, si toca echarnos bala con esos manes, ¿me ayudan? Porque es que no pueden dispararse dos hombres que juraron una misma bandera, porque eso es una guerra civil, y esa es la peor de todas. Entonces los ingleses dicen, pues sí toca, pero pues ojalá no toque. Pero mi cuento va a que el tipo estaba dispuesto a hacer eso. Entonces los paracaidistas franceses y toda la gente que participó por el lado, los pies negros, quedaron castigadísimos después de eso, y sobre todo porque le intentaron hacer un atentado a De Gaulle. Eso está filmado en una película que se llama El Día del Chacal, que no es la de Bruce Willis, sino es una anterior, sí, porque esa es una película del atentado, pero a De Gaulle no le entraban las balas. Yo no sé qué se había hecho ese man. El día que él entró en la París liberada, cuando entró caminando, porque él dijo que si él no entraba de primeras se repartía en Francia, entonces la condición para apoyar la invasión era que él entraba de primeras. Cuando él entra, que era un tipo altísimo, hay francotiradores todavía en las terrazas y empiezan a disparar contra la gente, y la gente se agacha, y De Gaulle se yergue con sus 1,90 y pico, sus casi 2 metros, y no le pasa nada. Entonces, el Día del Chacal es un atentado, la cosa más impresionante de los cuerpos secretos de los franceses argelinos, que se llamaba la OAS. Y ellos le van a hacer un atentado en el 14 de julio, el día de la Bastilla. Y la bala le pasa como por aquí y no lo mata. Entonces, todos los franceses argelinos, la gente de la OAS, van a quedar castigadísimos. Bueno, con todo este lío que hay en el Mayo francés, De Gaulle se va donde los paracaidistas, no sabe uno, y les dice, mire, los perdono, pero si toca echarle bala a los estudiantes, ¿se animan? Entonces ellos dicen, pues lo mismo, si toca, pero ojalá que no toque, ¿no? Entonces, o sea, De Gaulle tenía ese tipo de claves guardadas y era capaz de hacerlo en un momento dado. Pues vamos a manejarlo de otra manera, pero esa alternativa existe, está ahí. Entonces el hombre llamó a los papás, que a todas estas estaban en una confusión, porque eso sí que no entendían nada de lo que se les estaba hablando. No, pero imagínense, hay lo que llaman la brecha generacional, que es otro hecho de los 60s, tiene dos manifestaciones diferentes. En Estados Unidos es porque llegó el momento de que una generación tiene acceso al gran bienestar del modo de vida americano, o sea, los dueños de la pomada, los de la crema, los que tomaron la avena, ¿sí? Todos. Entonces ellos llegan a tener un acceso enorme y empiezan a decir, bueno, ya es hora de hacer mi vida. Entonces ahí hay una confrontación, porque los papás le dicen, mire, yo a usted lo he visto
lo baño, le doy todo, la compota, los bubble gummers, todo, todo, ¿sí? Y la triple viral, la tosferina, todo, todo. Pero cuando usted sea grande, se la cobro íntegra, me la va a pagar toda cada sopita, cada desvelo, cada gripita, cada tomada de termómetro. ¿Sabe cómo me la va a pagar? Usted va a hacer lo que yo quiera. Usted va a hacer la prolongación de mis propios sueños. Usted va a llegar a donde yo no fui. O usted va a continuar mi magna obra, ¿sí? Pero usted va a ser alguien de quien yo me sienta orgulloso ante mis amigas. Que lleguen mis amigos y digan, el hijo de fulanita, una lumbrera. No, pero consagradísimo. Es un doctor, pero vías. Entonces, ahí me paga usted la sopita, me paga todo. Entonces, hay una generación que dice, ¿sabe qué? Eso está muy caro. Muy caro porque es que, ¿cómo le parece? Mire, imagínense que hacen una sola vida por pellejo, no mandan más, hasta donde sabemos. Entonces dice, la suya ya pasó, es esa. A usted le gustó, a usted no le gusté, usted está contento con esa vida o no, problema suyo. Yo tengo esta nomás. Entonces esta me toca vivirla a mí y yo no puedo vivirla por usted. Ese es el problema, entonces no le puedo pagar esa deuda. Entonces le dice, pero ¿y usted qué quiere? Ah, yo no sé. Pero yo quiero el derecho a preguntármelo, como por ejemplo, ¿sí? Porque es que usted no me puede dar un formulario perfectamente hecho donde yo ponga simplemente el nombre. Usted no me puede prefabricar la vida a mí, no puede, no tiene ese derecho. Si yo a la final resulto de acuerdo con usted, todo bien, y no hay problema, pero ¿y si no? ¿Y si no, qué le hacemos? Entonces, a ver, yo sí tengo derecho a... Usted buscó la suya, yo busco la mía. Esa es la brecha generacional en Estados Unidos. En Europa, la brecha generacional se produce porque la gente que va a vivir en la posguerra vive en un mundo tan infinitamente distinto al que vivieron sus padres que no pueden entender los códigos, no pueden entender nada. Tanto fue el cambio como aquellos que nacieron después de la perestroika, con aquellos que vivieron la era del socialismo soviético. Esos no se entienden porque es que no vivieron nada que se pueda parecer, ni siquiera pueden los chicos después de la perestroika imaginar el mundo como era antes, porque hay veces la historia cambia tanto que se pierde la pista y crea abismos, fosos entre una generación y otra. Entonces, la gente que nace en la posguerra, después de la posguerra, vivirá otra sociedad distinta a la de sus padres, y en esa sociedad están pasando cosas que sus padres no entienden. Por eso era que Bob Dylan cantaba que los tiempos están cambiando. Hay una canción que se llama Times Are Changing, que dice, padres y madres, entiendan que los tiempos están cambiando. No critiquen lo que no pueden entender, aquí las cosas están cambiando. Entonces, se produce una brecha que hace que, además porque está apareciendo un fenómeno que se llama un mundo para la juventud. Ese fenómeno como tal no existía antes. Ese fenómeno está totalmente ligado al rock, a los conciertos, a la radio, al rock and roll, porque ese es el espacio físico y psíquico que hace posible un mundo para la juventud. Antes usted era chiquito y estaba en la onda de Walt Disney, o era adulto y se sostenía, pero entre los 14 y los 25 años, que es donde se forman los seres humanos, es donde usted forma la persona que usted es y va a ser, no había ninguna alternativa distinta de la repetición del modelo de sus padres, que no era problemática si usted estaba de acuerdo, pero no podía ser una imposición. Entonces, en una década, todo lo que se llama el movimiento de la contracultura se va a desarrollar, y el movimiento de la contracultura es una protesta generalizada contra el sistema, que en Estados Unidos va desde el movimiento por los derechos civiles de las comunidades negras, que fueron los que empezaron esto, que fueron los que empezaron con el pacifismo como forma, como método de lucha, porque si mis fines son chéveres, usted lo ve por mis medios. Los fines y los medios no son separables. Luego pasando por los movimientos universitarios, por la revuelta de Berkeley, luego pasando por los movimientos de las comunidades chicanas, hispanas, que también entraron en esa época, los movimientos indios, y al final los movimientos feministas, al final de la década, ya hacia el 69, 70, es donde arrancan los movimientos feministas con la consigna de si me han cascado, me han apaleado y me han arrestado, y lo mismo me han llevado a las mismas comisarías que usted, porque yo no decido sobre los núcleos de las organizaciones y usted sí, porque yo sirvo tintos mientras usted discute. ¿Por qué? Entonces ahí empiezan los movimientos feministas también van a empezar los movimientos ecologistas,
que son los que cuando llegan a la India y cuando tienen ese montón de desechos nucleares, se dan cuenta en entrar en contacto con la India que el cosmos es una cosa infinita, de la cual el hombre es una brisna, que nosotros no somos el show de la evolución y que por lo tanto no tenemos derecho a tirarnos del planeta. Esa mirada permite el pensamiento ecológico. Todo esto pasó en una década. ¿Cómo va a entender la mamá de la chica que está en las barricadas o del papá? ¿Qué le está pasando a ese man? ¿Pero cómo le parece? Sí, si se inventaron la píldora que ella nunca tuvo, a lo mejor ni existiría esa chica de haberle preguntado, ¿sí? O sea, no entienden nada, ¿sí? El mundo se les salió, se les fueron los trenes, no saben para dónde ni cuándo arrancaron, ¿sí? Ellos tienen el espectro del horror de una guerra que vivieron, los pelados ya no vivieron esa vaina y sale, y ya no la vivieron, y a ver, entonces es otra cosa la que tienen en la cabeza, es otro sonido el que oyen, es otro ritmo, ya no oyen baladas, oyen rock, ¿sí? Entonces eso es tanta la transformación que los padres no lo pueden entender. Entonces De Gaulle llama a los papás. Les recuerdo que yo los salvé de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues sí, señor. Entonces, mire, ¿sabe qué? Los papás que quieran apoyarme en una manifestación contra los estudiantes me han invitado y salen. Y salieron los papás a ir a buscar a los muchachitos que ya estaban hechos unos fantásticos allá en esas barricadas. Eso había pasado de todo, ¿sí? Así a traerlos. Y entonces, políticamente hablando, una manifestación termina neutralizando la otra. Digamos, lo logra dirimir políticamente de esa manera. Que si no, les echa a los paracaidistas, ¿sí? Pero era más o menos la cosa. Y en ese momento a Daniel Cohn-Bendit lo van a deportar de Francia por alemán. El man es franco-alemán. Entonces cuando ya arma semejante rollo, entonces lo deportan que por alemán. Entonces el man, bueno, se va, pero al salir Daniel de Francia, todo el mundo empieza a llevarse el cuento para todos lados y lo que va a hacer es llevar el espíritu de la utopía por toda Europa. Y lo que va es prender todas las demás sociedades con el espíritu del Mayo francés, porque lo que se va a volver es un difusor de lo que está pasando en París. Después le preguntaron a él, ¿qué es lo que usted opina del Mayo francés? 25 años después decía que era la primera vez que había tenido la oportunidad de hacer el amor con la historia, que había sido pues un momento cumbre en la vida de él. Entonces el hombre se va por todos lados. Y están pasando muchas cosas. En Holanda, por ejemplo, ha habido un movimiento que se llaman los probos y los kabouters. Los probos, porque son un probotariado, es decir, por la provocación. Ellos tienen la lucha simbólica. Entonces la lucha simbólica es, por ejemplo, llegaba Lavaller a Holanda. Lavaller se le comprobaron asistencia de investigación química para la guerra de Vietnam. Químicos que se usaron en Vietnam, la gente naranja y todo eso, estarían fabricados por Lavaller. Cuando Lavaller llega a Holanda, entonces los probos empiezan le dice uno al señor policía, voy a quebrar la vidriera de Lavaller porque no estoy de acuerdo con la entrada de Lavaller en Holanda, pero necesito que me acompañe, venga. Entonces ya hay quebrada la vidriera, bueno, ahora arrésteme, porque pues efectivamente yo estoy haciendo una transgresión aquí. Pero es que yo necesito que usted sepa que yo no estoy de acuerdo con la intervención de Lavaller en Holanda. Empezaron a pintar las bicicletas de blanco, porque todo el mundo en Holanda tiene bicicleta, entonces como para que usted tiene la suya, yo tengo la mía, las pintaron de blanco, todo el mundo podía coger una bicicleta blanca en Ámsterdam. Eso no parecería tener ningún problema, pero Holanda es un país capitalista y usted está socializando las bicicletas. Sí, eso muy tenaz. Sí, entonces empiezan a hacer unos eventos que se llaman happenings. Un happening es un acto teatral que tiene como función despertar un cierto nivel de conciencia o percepción en el que lo ve, ¿sí? Eso se lo inventaron los holandeses, los probos, y se lo inventaron también en Estados Unidos unos personajes que se llamaban los hippies, un hippie es un hippie al que ya le han cascado. Entonces, que ya lo han arrestado, ya lo han encanado, entonces el man es un poquito menos inocente, sigue siendo pacifista, pero ya le han dado duro. Entonces, estos hippies eran los que iban y se comían el dinero a Wall Street.
sea, por ejemplo, un happening, por ejemplo, una persona se mete en un banco y se empieza a empelotar. Entonces, el que está haciendo la consignación se distrae y se empieza a equivocar de papelitos, se tira 3 consignaciones seguidas, se distrae, se embolata, se le olvida que era lo que iba a consignar. ¿Sí? Hay una ruptura en la linealidad de la vida cotidiana y después a lo mejor no se va para la notaría, a lo mejor va y se toma un tinto. ¿Sí? Porque mire lo que le pasó en el banco. Entonces, la idea, hay que tener en cuenta una cosa que es muy distinta allá. Esas sociedades son tan programadas que una persona puede tener la misma vida durante 50 años sin que le pase nada distinto. Por eso la literatura de ellos tiene tanto de tedio. A nosotros no nos pasa eso. Nosotros vivimos en el furioso azar y eso aquí nos pasa es de todo. Y nos vemos a las 3 si se puede. Que no diga nadie que no, si se puede. ¿Sí? O sea, nosotros vivimos al filo del abismo. ¡Ñan! ¿Sí? Entonces, para nosotros no es una aventura, la aventura misma, porque la vida aquí es un aventurón. ¿Sí? Eso cualquier cosa nos puede pasar cualquier día. Entonces, a ellos no. Ellos, la idea de tener los próximos 40 años como un solo día de la vida de los papás les paraba los pelos. ¿Sí? Uy, ¿qué tal yo toda la vida así sentadito en el mismo escritorio? ¡Qué pereza! ¿Sí? Entonces, los happenings son píldoras para despertar la gente. ¿Sí? Eso también va ya después después de que mataron a Bobby Kennedy en Estados Unidos, los hippies pusieron de candidato presidencial por el Partido Demócrata a un marranito. Porque la idea de eso es poner en ridículo al poder. El poder se desarma cuando se le pone en ridículo. Entonces, un marranito, les arrestaron el marranito. Entonces, ¿cómo queda usted con el marranito detenido? ¿Sí? Entonces pusieron una marranita y dijeron que donde les arrestaran la marranita iban a poner un tigre. Ahora, el problema es que a los policías ellos les decían cerdos. Y entonces esto del marranito era como un indirectazo. ¿Sí? Entonces, eso llegó a ponerse bien tenaz ya en la convención demócrata, cuando ya la policía se vino contra todos ellos y decían, el mundo entero los está mirando. Pero la lucha simbólica llega a tener una fuerza impresionante. Otro de los actos de la lucha simbólica fue cuando Abbie Hoffman decide que el problema fundamental del Pentágono son los malos espíritus, que ahí hay muy mala onda. Entonces, que iba a ser una gran convocatoria para exorcizar el Pentágono. Y ya invitaba a todo el mundo, fueron 120,000 personas a ver el exorcismo del Pentágono. El man le echó agua bendita, convocó a los dioses, a Thor, a Odín, a todos. El objetivo fundamental era hacer levitar el Pentágono, levantarlo. Se fue la Guardia Nacional, hubo más de 200 detenidos y una de gases lacrimógenos. Entonces él decía que después, en medio del desorden, la gente se despistó, pero que levitó, que quede claro. Traen es que usted estuviera pensando en otra, pero levitó. Entonces la idea era, la lucha simbólica es pacífica y lleva al poder al ridículo. Y eso era lo que hacían los probos en Holanda. Entonces a las 7 de la noche, Kabouter es diablillo, probo es provocación. A las 7 de la noche, ellos hacían los happenings y la policía salía con sirenas diciéndole a la gente que no fuera a los happenings. La gente que en ese momento estaba en el bar decía, brutas, la hora de los happenings. Entonces lo que hicieron fue hacerle una propaganda a la berraca a los happenings, de manera que a nadie se le olvidara irse al happening. ¿Sí? Entonces lo que hicieron fue popularizar los happenings a través de todo eso. Los probos y los kabouters son antiautoritarios y en ese momento empiezan los movimientos extraparlamentarios. Los parlamentos, después de la posguerra, las sociedades europeas se hacen mucho más diversas. Entonces no están representadas dentro del parlamento, porque hay un montón de movimientos nuevos que políticamente no están representados allá. Por eso se van a volver extraparlamentarios. Entonces hay un momento en que los probos y los kabouters van a ser tan populares que van a llegar al Parlamento. No, nosotros estamos aquí en el lugar equivocado, porque desde puro da vivienda, porque si usted es un movimiento extraparlamentario, no puede tener una silla en el Parlamento. Entonces la idea era que, digamos, son una cantidad de movimientos antiautoritarios,
para cuestionar las bases de esa autoría y proponer otras cosas. Eso era básicamente lo que estaban haciendo. Entonces, el mayo francés dura un mes. Luego, cuando echan a Juan Pendí y todo eso, pues el hombre se va por todos lados. Y es una época en la que se está cuestionando muchas cosas. Es una época de grandes preguntas. Otra de las cosas que se va a cuestionar es ¿qué es ser normal? ¿Dónde está el club de los normales? ¿Quién les da los carnets? ¿Quién certifica esa vaina? ¿Quién es realmente el normal? Entonces aparece una tendencia que se llama la antipsiquiatría, que empieza a cuestionar los límites entre la razón y la locura, los límites entre la normalidad y la anormalidad. Es que eso no es normal. ¿Qué es lo que es normal? ¿Cuál es la familia normal? ¿Quién es el normal? Entonces eso, empieza todo un cuestionamiento de la psiquiatría como una forma de opresión en las sociedades contra los disidentes que por una u otra razón no piensan como piensa el resto, ¿sí? Entonces se va a cuestionar, digamos, alrededor de todo esto se está cuestionando la psiquiatría, se está cuestionando la sexualidad, se está cuestionando la educación, se está cuestionando la política, se está cuestionando la vida cotidiana. Hay una cosa que se llama el situacionismo, que lo van a hacer en Estrasburgo, que es la crítica en la vida cotidiana. Y es que si usted piensa algo, tiene que poderlo cumplir en la manera como vive, o sea, la vida como lenguaje. Y eso va a ser muy importante, eso se llaman las microrevoluciones, porque decía que si usted tiene una revolución de los medios de producción y todo eso, que eso está muy bacano, pero que si no cambia el pensamiento, los hábitos y el diario vivir de la gente, está a mitad de camino, ¿sí? Y eso era lo que cantaban los Beatles en la canción de Revolution, ¿sí? Que usted tiene que empezar por liberar su mente, porque si usted cumple con todos los preceptos y tiene una mentalidad de la caverna mera, entonces ahí ¿qué hemos hecho? ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Que por eso hay esas congruencias tan grandes entre los discursos y lo que la gente hace, porque eso, ahí es la microrevolución, la revolución de la vida cotidiana, eso se llama situacionismo. Entonces, es una época absolutamente de cambios, de muchos cambios. En Alemania, por ejemplo, había otra cosa que era el experimento más loco que se acababa de hacer de todos, que eran las comunas, la K1 y la K2, que eran comunas que pretendían hacer basadas en Wilhelm Reich. Wilhelm Reich era un pobre tipo que siempre estuvo en el lugar equivocado. Entonces el man era el que mezcla el marxismo con el psicoanálisis. Lo echaron los psicoanalistas por marxista y lo echaron los marxistas por psicoanalista. Vivió en Alemania en la época del Tercer Reich, hartísimo, y luego se va para Estados Unidos y lo coge el macartismo cuando el hombre está haciendo experimentos con los orgasmos, en la época en que todo estaba censurado. Entonces el pobre man nunca le tocó ninguna chévere, pero su pensamiento genera la revolución sexual, Wilhelm Reich. Entonces esta gente de la comuna K1 y K2 lo que quería era hacer la revolución en Alemania y hacerse el psicoanálisis y hacer una revolución marxista al mismo tiempo. Eran 22 personas y el que más tenía 23 años. Entonces llegaron a decodificar todo hasta que sí, algunos salieron bastante chiflados de ahí, ¿sí? Pero digamos, estos cuestionamientos eran súper experimentales y a usted lo podía llevar, vete tú a saber para dónde, si no es que eso es una experimentación. Pero la idea era que usted cada vez que hacía un experimento de esos corría una frontera del pensamiento y de la cultura para las siguientes generaciones inclusive, ¿sí? Empieza la época del aquí y ahora, la obsesión por el instante, porque una vez que estalle la bomba atómica, la posibilidad de una destrucción termonuclear del planeta se vuelve una cosa factible en la vida cotidiana. Para nosotros no, pero para ellos sí, porque es que los misiles los tienen debajo, ¿sí? Y encima pasan los aviones de la OTAN con las ojivas nucleares. Entonces, la paranoia de la Guerra Fría todo el tiempo los tenían al filo. La paranoia de la Guerra Fría es exactamente lo mismo que la paranoia de la lucha antiterrorista, haga de cuenta. Entonces, en esa época no eran los perfumes ni los líquidos, ¿sí? Ni las superraquetas, sino era el botón, que todavía no haya desaparecido del todo, ¿no? Pero era todo el tiempo con la mano en el botón. ¡Ay, oye! Entonces, y tuvieron a todo el mundo engrupido con eso 48 años. ¿Sí? Entonces, a partir del momento, y ahora nos van a engrupir, vete tú a saber cuánto. Entonces,
ahí en ese momento, cuando estalla la bomba atómica, esta generación, esa de ahí no tiene futuro, porque puede morir en cualquier momento así, sobre todo si son alemanes, porque no ve que como Alemania era el botín de la Guerra Fría, los misiles están a uno y a otro lado de Alemania, o sea que por donde empezara la vaina les caía a ellos. Por eso los movimientos pacifistas alemanes son durísimos, porque ellos saben que ahí ellos no pueden ganar en ninguna, con ninguna fórmula van a ganar los alemanes. Entonces la gente empieza a pensar, bueno, si yo me he de morir en un holocausto termonuclear, que me cojan contento, ¿no es cierto? Por lo menos mínimamente. Entonces esa idea que tenían los padres que llegaron en los barcos, que algún día sus hijos llegarán a ser, estos no saben nada. Entonces esa sensación del presente inmediato llega de eso, de la bomba atómica. Entonces es un tiempo en que todas estas cosas están pasando, es un tiempo en Francia en que existió el existencialismo, que era Sartre decía, después de haber visto el holocausto y después de haber visto la bomba atómica, Sartre decía, antes de nacer no somos nada, después de morir no somos nada, la vida es un intermedio entre la nada y la nada de dudosa importancia. O sea, así fue de tenaz para los europeos haber vivido lo que vivieron, que les dejó esa sensación tan aterradora sobre el mundo, ¿sí? Entonces, esta gente viene sobre las cenizas de todo lo que pasó, sobre los espectros de los que colaboraron, de los que resistieron, de los que hablaron, de las mujeres que le rapaban la cabeza por haberse acostado con los alemanes, de todo lo que fue una cosa muy tenaz, de todo lo que pasó, viene una generación con otro rollo en la cabeza. ¿Cómo van a entender los papás que el chino salió de su casa, está empezando mayo, no ha vuelto y está por allá metido, vete tú a saber en qué, con un montón de mechudos? Entonces ahí en ese momento, digamos, hay como una neutralidad política ahí, un tema de autoridad, porque había que regresar a ese país de alguna manera, digamos, no se sabía qué era eso. ¿Y por qué no se sabía qué era eso? Porque eso es el espíritu de la libertad. El espíritu, hay momentos en que la libertad se hace presente entre las personas, en las sociedades, momentos en los cuales explota, o sea, la utopía nunca se ve venir, ella estalla, pues se hace visible solamente cuando es completamente, cuando ya está ahí, ¿sí? La utopía surge en épocas oscuras, es hija de los peores días, no surge porque todo el mundo esté contentísimo. Surge porque hay cosas que realmente están afectando el alma de la gente y hay necesidad de soñar. Entonces lo que esta gente hizo fue creérsela, que ellos sí podían cambiar el mundo, que ellos sí podían soñar una realidad no visible en lo inmediato. O sea, la característica de la utopía es que usted está viendo cosas que no están pasando en ese momento, pero que pueden pasar, pero que pueden suceder si a usted le da la gana moverse para eso. Entonces, digamos, lo que hizo tan particular esa década fue la mano de fe que la gente tenía en la capacidad de transformar el mundo a partir de movimientos de opinión y a partir de movimientos culturales, porque todo esto es pacifista. Entonces, eso tiene un montón de expresiones. Una era lo que les decía del Festival de Woodstock, porque fueron 350,000 personas viviendo como a cada uno le daba la gana durante 3 días sin un solo acto de agresión, ni uno solo. Esa estadística no la tenía ninguna ciudad gringa en 3 días. Ellos decían, si nosotros somos capaces de vivir con la tolerancia, si creemos eso, tenemos que ser capaces de mostrarlo en la vida cotidiana. Vamos a hacer un evento en donde eso suceda para mostrarle al mundo que eso es posible. Lo hicieron a través de la música, porque la música fue la que cohesionó. La música en lo cultural, la guerra del Vietnam en lo político, cohesionó todo el movimiento en Estados Unidos. Y por eso el Festival de Woodstock no es repetible, porque era un manifiesto, no era un concierto, aunque hubiera tocado toda la gente más brillante de la época. Si ustedes escuchan lo que cantan, casi todos son himnos antiguerra. Entonces, muchas son canciones de movilización. Entonces, ellos iban a parar la guerra del Vietnam literalmente con canciones y la pararon. O sea, ellos realmente se movilizaron a un nivel tal que tocó salir de ahí, ¿sí? Iban a cambiar las leyes de segregación racial en los Estados Unidos marchando y caminando, y las cambiaron. Empezó la ley de los derechos civiles. Hoy por hoy
hay un candidato negro para la presidencia de los Estados Unidos, y cuando empezó el movimiento por los derechos civiles, el linchamiento era legal en los Estados Unidos. El linchamiento en el sur de un miembro de la comunidad negra no era penalizado. Ellos no tenían derecho al voto porque el voto tenía por un lado un impuesto que no podían pagar las comunidades negras porque los colegios donde estaban no les enseñaban eso, porque los colegios estaban segregados entre blancos y negros, todos los colegios, los buses, las bibliotecas, todo. Entonces por ahí empieza, para integrar una sociedad, porque además las comunidades negras en los Estados Unidos, a diferencia de cualquier otra migración, ellos no llegaron allá como emigrantes buscando un futuro mejor ni buscando la tierra de la libertad. Ellos eran libres en África y fueron llevados como esclavos. Entonces por eso era que decía Malcolm X, nosotros no llegamos aquí en la Pinta, la Niña y la Santa María, nosotros llegamos deshidratados en barcos, en cadenas, para ser vendidos en lotes. Entonces nosotros no nos llegamos aquí ni como el Mayflower ni nada así de monjitos, no, señor. Es una historia diferente. El sueño de la libertad es África. Allá es la tierra de la opresión para ellos. Es una percepción totalmente distinta a la que pueden tener, por ejemplo, los irlandeses, que llegaron huyendo de la hambruna a construir otra sociedad mejor. Entonces, la idea es que hay un montón de gente pensando que las cosas no hay que aceptarlas como están, simplemente porque así están, y que se las soñó y que salió a la calle a ver cómo las modificaba y que logró un nivel altísimo de transformaciones en la cultura. Las transformaciones culturales son mucho más lentas que las transformaciones políticas o económicas, no son tan fáciles de medir. Entonces iban a crear un mundo diferente y lo iban a hacer en 9 años porque era ya, aquí ya ahora, no es que me coge la bomba atómica y yo sin haber cocinado las lentejas pues no las cocino, ¿sí? Ya, esto tenía que hacer, Avi Hoffman decía, revolución en mi tiempo de vida, revolution in my lifetime, porque era ya. Entonces ese ya hizo que el nivel de movilización fuera instantáneo, y una cosa que se llamaba el Comité por la Sociedad Democrática, los estudiantes por una sociedad democrática en Berkeley, que crearon los comités de la democracia participativa, es decir, no a través de comités, sino que cada cual se representaba a sí mismo. Eso hacía que los movimientos fueran terriblemente ágiles, también caóticos, pero muy ágiles. Entonces, entre todas las cosas que están pasando, lo que sucedió fue una utopía. Esos momentos en los cuales la libertad se hace presente entre los seres humanos, habita entre las personas capaces de soñarse un mundo que no está pasando en el presente inmediato, pero que lo pueden trascender y lo pueden imaginar, y que tienen la fe, las pilas y las ganas de salir y tratar de hacerlo verdad. Eso fue lo que pasó en el Mayo francés. Ese es el espíritu de la utopía, de la imaginación al poder. ¿Cuánto dura eso? Normalmente no dura mucho porque no es sostenible en el tiempo, pero no se trata de eso. Se trata de crear un espíritu que haga posible un cambio de mirada en la sociedad, y eso sí lo lograron. Alguien decía respecto de los surrealistas, cuando todos los surrealistas sucumbieron en la Segunda Guerra Mundial, que todos estaban en los límites donde sucedió el nazismo, en Hungría, en Alemania. Entonces dice que pues ahí el movimiento se quiebra por la Segunda Guerra Mundial, pero los surrealistas crearon un espíritu que es un fantasma que es muy difícil de exorcizar, el fantasma de la libertad. Dice que es un fantasma ruidoso, que de pronto usted lo saca de la cocina y arranca a hacerle bulla en la sala, lo saca de la sala y arranca a hacerle bulla en las alcobas. Es el fantasma de la libertad, que es la irreductibilidad del espíritu humano, la capacidad de no plegarse a aquello con lo que usted realmente no quiere convivir, y la capacidad de soñar de otra manera el mundo que le fue dado. Eso fue lo que sucedió en Francia en 1968. Es el sabor de la utopía, es la capacidad de soñar un mundo en otras condiciones. ¿Cómo? Como se le dé la gana, ¿no es que es un sueño? Yo me lo puedo, como me provoque, a ver, como quiero yo. Entonces, ¿usted qué quiere? Yo no sé, pero yo quiero la posibilidad de averiguarlo, ¿sí? Es eso fue la imaginación al poder, eso fue lo que sucedió en Francia, y luego la gente podrá seguir su vida cotidiana. Ellos cumplieron más de 30 años, salieron de la universidad y pagaron arriendo, y pagaron impuestos, porque esas cosas pasan. Pero lo que ellos produjeron en ese momento, lo que soñaron, lo que preguntaron,
acerca de la mujer, de las relaciones, de la vida cotidiana, de la educación, de la política, de la ecología, del humanismo, de la libertad, de los derechos, siguen siendo preguntas que aún no hemos terminado de responder. Por la validez de esas preguntas, ese espíritu sigue vivo. Así las personas que lo protagonizaron hayan o no hayan hecho lo que tú quieras de la vida de ellos, es la pregunta lo que trasciende el tiempo y lo que hace posible la construcción de otras cosas. Ustedes viven en un mundo para la juventud, eso ya existe. Ustedes no tienen que irse de la casa para poder rumbear. Pueden llegar enrumbados y se les da incluso caldito. Sí. Ustedes tienen derecho a una vida sexual, pueden o no ser boletas, eso sí es otro problema, pero tienen derecho a una vida sexual, eso es una conquista, ustedes lo tienen. ¿Sí? Eso se peleó en la Universidad de Antoine, en la de Nanterre, en la Sorbona, en las calles de París, el derecho a que usted vaya con el noviocito, mamita, en el monte. Sí, mire todo el problemonón que tocó hacer. ¿Sí? Ustedes tienen derecho a su música. ¿Sí? Tienen derecho a sus propios gustos y a sus deseos y a sus proyectos. Eso se peleó día a día, en días de utopía como los que sucedieron en París en 1968. Es a ese espíritu al que habíamos venido a invitar, y ese era nuestro invitado y nuestro protagonista de hoy, 40 años después. Muchas gracias.